Hola, mucho gusto. Somos el equipo número 3 de la materia de Biología del Desarrollo, emprendido por la doctora y profesora Denise Melissa Garza Hernández. Nuestro equipo se encuentra conformado por Belia Contreras, Adalberto Machín, Jimena Cavazos, Cintia Ledesma, Daniela López, Kiara Reyes y su servidor, Héctor Lira. Formamos parte del grupo número 013 del primer semestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a presentarles lo que vendría siendo el desarrollo embrionario de uno de los sistemas más importantes, que vendría siendo el respiratorio. Bien, en sí, ¿qué es la respiración? La respiración es considerada como el proceso osmótico y químico por el cual un animal va a ingerir el oxígeno y lo va a sacar los desechos obtenidos por este proceso. Los animales son seres vivos considerados aerobios, ya que componen o obtienen dicho oxígeno en el medio y lo van a disolver como dióxido de carbono. El oxígeno se usa para un proceso llamado respiración celular, la cual se utiliza para oxidar la materia y va a liberar toda la energía química que se almacena. Existen diversos tipos de respiración, como la cutánea, que la abarcan los anélidos y los anfibios, como la respiración branquial, que la ocupan los peces cartilaginosos y los peces óseos. Existe también la respiración traqueal, que la pueden abarcar lo que son los artrópodos, como insectos, mirápodos y arácnidos. Y la respiración pulmonar, que la abarcan los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Buenos días, mi nombre es Belia Contreras. Les estaré hablando un poco del sistema respiratorio, sobre qué es y sobre cómo está conformado este. El sistema respiratorio es un sistema compuesto de órganos, los cuales se dividen en una porción de conducción, una porción respiratoria y un mecanismo de bombeo. Estas porciones de los órganos y mecanismos se encargan principalmente de dirigir el aire hacia dentro y fuera del organismo, al igual que de realizar el proceso de intercambio de gases. El sistema respiratorio de los animales está compuesto por una nariz o una cavidad nasal y ceros paranasales, una faringe, una naringe, también está compuesto por una tráquea, por los bronquios y los bronquiolos, los alveolos, los pulmones y una cavidad torácica. Como ya se mencionó anteriormente, el aparato respiratorio se divide en dos porciones. La primera porción se le denomina como la porción de conducción. Esta porción es la encargada de llevar a cabo el intercambio de oxígeno y inicia o está conformada por la nariz, la cavidad nasal, una parte de la faringe, laringe, tráquea y la parte interna de los pulmones, que corresponden a los bronquios y bronquiolos. Después está la porción respiratoria. La porción respiratoria es la encargada de llevar a cabo el intercambio de oxígeno y de realizar el producto. Esta está conformada por los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares, los conductos alveolares y los alveolos pulmonares. Bueno, para continuar, yo les hablaré sobre el desarrollo embrionario del aparato respiratorio. ¿Cómo se forman los pulmones desde la primera célula? Durante el periodo embrionario se lleva a cabo los procesos de diferenciación morfológica, es decir, la formación de los órganos, o como se le puede conocer también como la organogénesis. En esta diapositiva podemos observar en la imagen una ramificación secuencial del esbozo pulmonar de un embrión de cerdo en la cuarta semana de gestación. ¿Cómo se forma el aparato respiratorio? Este se forma a partir del tubo digestivo. Primero aparece un pequeño divertículo en la pared anterior del intestino, que se le denomina como hendidura langirotraqueal. Esta va a ir desapareciendo progresivamente al irse formando un tabique que se le denomina traqueocefálico. Los va a independizar de alguna manera. Se extiende en sentido craniocaudal y va a independizar
el primitivo dispositivo respiratorio del esófago. En el intestino anterior se queda dividido en dos porciones, una anterior que corresponde al esbozo respiratorio y otro dorsal o posterior que da lugar al esófago. En el futuro aparato respiratorio se forma por un fondo de saco donde se encuentra en primer lugar el esbozo laringeo. El cuerpo del saco laringeo corresponde al esbozo traqueal y en la parte más ventral es correspondiente al fondo del saco y este va a dar lugar a los pulmones y se le denomina como bolsa pulmonar o divertículo pulmonar. Por último, se realiza una división a nivel de fondo del saco pulmonar, que es el esbozo de las bolsas pulmonares donde se van a producir los bronquios, que serían los principales, los izquierdos y derecho. Por crecimiento continuo de los bronquios principales se van formando los pulmones. En las primeras divisiones se da lugar a los bronquios lobares, a los segmentarios y a los bronquiolos, que desde este momento se observa la asimetría en el desarrollo de los bronquios de cada pulmón, en donde nacen ramas que van dejando un hueco para la formación del corazón, que histológicamente se da una disminución de tejido conjuntivo, así como un aumento de vasos pulmonares. Cuando el embrión tiene aproximadamente 4 semanas de edad, el brote pulmonar aparece como una consecuencia de la pared ventral del intestino anterior. El brote aparece en el tubo intestinal, el epitelio del revestimiento interno de la laringe, la tráquea y los bronquios, así como el de los pulmones, es completamente de origen endodérmico. Los componentes cartilaginosos, musculares y del tejido conjuntivo de la tráquea y los pulmones se derivan del mesodermo esplácnico. Inicialmente, el brote pulmonar está en comunicación abierta con el intestino anterior. Sin embargo, cuando el divertículo se expande caudalmente, las crestas traqueocefálicas se separan del intestino anterior. Posteriormente, cuando estas crestas se fusionan para formar el tabiqueocefálico, el intestino delgado se divide en una porción dorsal, el esófago, y una porción ventral, la tráquea y los brotes pulmonares. El primordio respiratorio mantiene su comunicación con la faringe a través del orificio laringeo. Seguimos con las etapas de la tráquea, pulmones y bronquios. Durante la separación del intestino delantero, el brote pulmonar forma rápidamente la tráquea y los brotes bronquiales. Al comienzo de alrededor de la quinta semana, cada uno de estos brotes se agranda para poder formar los bronquios principales, que son el derecho y el izquierdo, para así la derecha cree 3 bronquios secundarios y la izquierda 2, así también como 3 lóbulos a la derecha y 2 a la izquierda. Con el posterior crecimiento de las direcciones caudal y lateral, los brotes pulmonares estos se llegan a expandir hacia la cavidad corporal. Los espacios para los pulmones, los canales pericáricos dioperitonales, son estrechos, son pequeños,
y se acuestan a cada lado del intestino y son llenados gradualmente por los brotes pulmonares que van en expansión poco a poco. Después en esta imagen podemos apreciar los bronquios, el bronquio izquierdo con sus yemas pulmonares, el lóbulo superior derecho e izquierdo, el lóbulo inferior derecho e izquierdo y el lóbulo medio derecho. También podemos en otra imagen apreciar el canal pericardio-peritoneal y el peritoneo visceral, la pleura visceral y la pleura parietal. En una última instancia, los pliegues pleuroperitoneales y los pliegues pleuropericárdicos separan los canales pericardio-peritoneales de las cavidades peritoneales y pericárdicas. Esto es respectivamente, y los espacios restantes forman las cavidades pleurales primitivas. El mesodermo que cubre el exterior se convierte en lo que es la cavidad pleural. La capa del mesodermo somático que cubre la pared desde el interior se convierte en la pleura parietal. Lo que es el espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral se convierte en lo que es la cavidad pleural. En la formación alveolar, cuando comienzan a formarse los bronquiolos, comienzan a penetrarlos y adelgazan su epitelio. Tanto la existencia de luz alveolar como la presencia de surfactante son necesarios para la supervivencia. El surfactante se encuentra administrado por corticosteroides que aceleran su proceso y permiten la respiración en animales nacidos prematuros. El árbol bronquial fetal contiene líquido amniótico obtenido por medio de la glotis. Si bien la laringe fetal es capaz de cerrar la glotis y evitar la entrada de líquido amniótico, pero esto no quita la posibilidad de que el líquido amniótico penetre el interior del árbol respiratorio. Bueno, ahora tenemos la maduración de pulmonar en el séptimo mes prenatal. Aquí los bronquiolos se dividen continuamente en canales más pequeños y el suministro vascular aumenta constantemente. La respiración es posible cuando algunas de las células de los bronquiolos respiratorios cuboidales se transforman en células delgadas y planas. Estas células están íntimamente asociadas con los alvéolos primitivos. Durante el séptimo mes hay un número suficiente de capilares presentes para garantizar un intercambio de gas adecuado y el bebé prematuro pueda sobrevivir. Después en esta imagen podemos ver las células epiteliales alveolares que tenemos de tipo 1 y tipo 2. Las células que recubren los sacos, conocidas como células epiteliales alveolares tipo 1, se vuelven más delgadas, de modo que los capilares circundantes sobresalen en los sacos alveolares. A partir del sexto mes, las células epiteliales alveolares tipo 2 producen tensioactivo, que este es un fluido rico en fosfolípidos que es capaz de reducir la tensión superficial en la interfaz aire-alveolar. Tenemos el árbol braquial. Este se torna más expandido junto con los alvéolos. La expansión rápida de los pulmones produce una vasodilatación y la disimulación de la resistencia al flujo sanguíneo. El conducto anterior se empieza a cerrar y el líquido que ocupa el árbol bronquial se va eliminando con los siguientes procedimientos: la expulsión directa a la faringe y cavidad oral, la evaporación en el aire expirado y la absorción al interior de los linfáticos pulmonares. Después, como podemos observar en la imagen, tenemos el árbol bronquial izquierdo, el bronquio principal izquierdo, y como podemos observar la flecha verde está el bronquio segmentario superior. Aquí nace de la cara posterior del bronquio lobar inferior. También tenemos el bronquio lobar inferior izquierdo
y los colaterales, que son lo superior, medial, posterior y lateral. Durante el desarrollo posterior, los bronquios secundarios se dividen repetidamente de manera dicotómica, formando 10 bronquios terciarios, que estos son segmentales en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo, creando segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. Como podemos observar en la imagen, el que tiene la letra A vendría siendo el pulmón izquierdo, y el de la letra B vendría siendo el pulmón derecho. Al final del sexto mes ya se habían formado aproximadamente 17 generaciones de subdivisiones. Sin embargo, antes de que el árbol bronquial alcance su forma final, se forman 6 divisiones adicionales durante la vida postnatal. Después la ramificación está regulada por interacciones epiteliales mesenquimales en el endodermo de los brotes pulmonares y el mesodermo esplánquico que los rodea. Las señales de ramificación que emiten desde el mesodermo involucran a miembros de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos. Y mientras se producen todas las nuevas subdivisiones y se desarrolla el árbol bronquial, los pulmones asumen una nueva posición más caudal, de modo que en el momento del nacimiento la bifurcación de la tráquea está opuesta a la cuarta vértebra torácica. Y aquí en esta imagen tenemos cómo está formándose en las 4 semanas, y luego en la 5ª semana y en la 6ª semana podemos ver los cambios que tiene. Después tenemos la separación de las cavidades pleural y pericárdica. La cavidad pleural es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre el parenquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y la superficie interna de una pared torácica. Se subdivide en pleura visceral y pleura parietal, quedando entre ambas un espacio cerrado denominado espacio o cavidad pleural. La cavidad pericárdica es el espacio que queda entre la hoja visceral del pericardio y la hoja parietal de este mismo. Se encuentra revestido por el mesotelio de ambas hojas y en su interior se aloja el líquido pericárdico. Aquí, como podemos observar en las imágenes, primero tenemos una imagen de una cavidad pericárdica de un pez, donde podemos observar sus branquias, su bulbo aórtico, el ventrículo, el hígado, la gónada, el seno venoso y la aurícula. Y del otro lado tenemos una imagen de una cavidad pleural del caballo. Después tenemos que en la faringe, el surco laringotraqueal y formaciones linguales aparece un relieve o prominencia epiglótica. Al mismo tiempo, en los bordes del surco laringotraqueal se originan prominencias laringias. Esta constituye la primera porción del aparato respiratorio. Es la única formación que no se separa del tubo digestivo, manteniendo su comunicación por medio de un orificio laringeo, que progresivamente se va a cerrar por el crecimiento de los cartílagos y los músculos. El crecimiento de estos relieves o prominencias delimitan la entrada a la laringe, que llega a adoptar una forma de T, y esta se restablece una actividad recubierta de epitelio y se forman los ventrículos laringeos. Después tenemos a la laringe, la cual es un tubo cartilaginoso que comunica a la faringe con la tráquea y sirve para regular el aire inspirado, evita la entrada de cuerpos extraños a los pulmones y es el órgano principal de la voz. El diafragma está compuesto por varios tejidos: el mesodermo paraxial, hojas somáticas y esplánica del mesodermo lateral,
y mesenterio dorsal de la porción caudal del esófago. También el septo transverso puede considerarse que en el adulto separa la cavidad torácica de la abdominal. Esta se dispone ventralmente y forma el origen de una parte del diafragma que se conoce como centro tendinoso. Aquí podemos observar el diafragma de un equino, en donde podemos ver la vista craneal y una vista caudal. Y como dato curioso, si no ocurre el cierre correctamente de las asas intestinales, pasarán al interior de las cavidades pleurales con facilidad. Esto es conocido como una malformación congénita, también conocida como hernia congénita del diafragma. En una de las imágenes podemos observar la hernia del diafragma del gato, en donde se ve claramente pues cómo es, debido a que están haciendo una cirugía. Y en el otro lado podemos observar por medio de radiografías una hernia diafragmática de una chinchilla. Por último, los tejidos myotomos de las paredes torácicas se van a unir a la porción periférica del diafragma y esto va a formar parte de la porción muscular del feto. Esto suele pasar entre las últimas fases del desarrollo fetal. Y de igual forma, para la musculatura del diafragma y para la inervación es de suma importancia la presencia de las somitas o sómitas de la región cervical, ya que desde esta región se extienden a los nervios frénicos, que estos son los encargados de inervar. En esta diapositiva podemos ver una imagen del diafragma del canino que está sobre su superficie abdominal. Después voy a explicar las diferencias entre distintas zonas de diferentes especies. Primero voy a empezar a describir la zona del pulmón, que sería que en los anfibios la pared de los pulmones es lisa, en los reptiles la pared de sus pulmones es rugosa o tabicada, en las aves los pulmones cuentan con unos sacos aéreos o sacos de aire. En los mamíferos los pulmones cuentan con alvéolos y bronquios, y en el equino sus pulmones no presentan fisuras interlobulares. Después voy a explicar diferencias en la cavidad nasal. Para empezar, en los equinos y rumiantes su cavidad nasal es lisa. En los perros se presenta pliegues en la mucosa. Y ahora voy a decir diferencias entre las laringe y tráqueas. En los mamíferos la laringe ocupa una posición elevada, comunicándose casi directamente con la nariz. En el equino la tráquea mide de 70 a 80 centímetros y esta posee de 48 a 60 anillos cartilaginosos. En el bovino la tráquea mide 65 centímetros de puros anillos. En el canino la diferencia suele variar, depende de la especie que sea, pero normalmente la diferencia suele ser la posición del anillo traqueal. Y en rumiantes y el cerdo, el bronquio traqueal surge desde su lado derecho. Y por último, otras diferencias que podemos notar en las narices de las especies, sus diferencias podría ser sus aberturas nasales, que sería la forma de sus aberturas, que en equino, perro y bovino esta tiene una forma de una coma invertida, y en el cerdo tiene una forma redonda. En esta diapositiva podemos ver la imagen de cómo se ve. A continuación, se va a hablar sobre cómo están los pulmones antes del nacimiento. Los pulmones antes del nacimiento están llenos de líquido, el cual tiene altas concentraciones de cloruro, poca proteína y algo de moco proveniente de las glándulas bronquiales y tensoactivo de las células epiteliales alveolares tipo 2. Un dato curioso es que el tensoactivo aumenta en el líquido particularmente durante las últimas 2 semanas antes del nacimiento.
De igual forma, cabe recalcar que los movimientos respiratorios fetales suceden antes del nacimiento, provocando así una aspiración de líquido amniótico. Estos movimientos respiratorios fetales son de suma importancia debido a que ayudan al desarrollo pulmonar y al condicionamiento de los músculos respiratorios. En la etapa de nacimiento existen varios cambios significativos para la cría que le quedan para adaptarse a su nuevo ambiente. Las funciones cardiovasculares y respiratorias son las que van a ser más afectadas en este proceso. Con las primeras inspiraciones, el árbol bronquial se torna más expandido junto con los alvéolos, y la expansión rápida de los pulmones produce una vasodilatación que, expandido junto con los alvéolos, la expansión rápida de los pulmones produce una vasodilatación y la disminución de la resistencia al flujo sanguíneo. Por consiguiente, el conducto arterioso se comienza a cerrar, así que la sangre de la arteria pulmonar, que durante la vida prenatal pasaba por dicho conducto a la aorta, ahora logra alcanzar a los pulmones. El líquido que ocupaba el árbol bronquial se va eliminando por varios procedimientos, que primero sería la expulsión directa a la faringe y cavidad oral, después la evaporación en el aire expirado, la absorción al interior de los linfáticos pulmonares. Seguimos con los pulmones durante el nacimiento. La mayor parte del líquido pulmonar se suele absorber por la sangre y los capilares linfáticos. Una pequeña cantidad se expulsa a través de la tráquea y de los bronquios durante el parto. Cuando el líquido se reabsorbe en los sacos alveolares, el tensioactivo permanece depositado como una fina capa de fosfolípidos, en el que las membranas celulares alveolares, con el aire que entra a los alvéolos durante la primera respiración, la capa tensioactivo suele evitar que haya una interfaz en la sangre. Aunque los alvéolos pueden aumentar en cuanto a tamaño, el crecimiento de los pulmones se debe principalmente al incremento del número de bronquios y alvéolos durante la vida del animal. Y como un dato curioso, los alvéolos restantes, estos se forman durante los primeros 10 años de vida postnatal a través de la formación continua de nuevos alvéolos primitivos. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Nuestra información la sacamos del libro de Embriología de los Animales Domésticos y muchas gracias.